El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Heart will be taken when the nightmare comes real. Do you hear that scream? Can you kill their dreams as you made a deal? Give me one more reason where the shadow talks to me. It's just the American dream. Look to the left, look to the right. There is no hope when the town's inside. Taken inside a fire. The last soul alive and counting the time. Dr. Hate is my name. You will pay the price. There's no paradise. There's only me to blame. Give me one more reason. To the right, there is no hope when the town's inside. Your soul will be taken inside a fire. Look to the left, look to the right. There is no hope when the town's inside. Your soul will be taken inside a fire. Will be taken when the nightmare comes real. Do you hear that scream? Can you kill their dreams as you made a deal? Then give me one more reason where the shadow talks to me. It's just the American dream. Look to the left, look to the right. There is no hope when the devil's inside. Ok, les damos la bienvenida a Rockline, soy Hugo Trejos y bueno, seguimos con las entrevistas internacionales más brutales de todo, yo diría de todo el territorio nacional, porque tenemos invitados especialísimos y gente que definitivamente la está rompiendo a nivel mundial. Y hoy tenemos como invitada especial a nadie más y nadie menos que Giorgia Colleluori. Es el apellido, tengo que practicar el italiano. Ok. Hay que hacer un curso de italiano para pronunciarlo. Exacto, Giorgia Colleluori. Es tremenda cantante, quien hemos visto en algunas canciones que hemos transmitido en el programa de Eternal Idol. También tienen su banda que se llama ITs ALIE. Y también es cantante de tremenda leyenda, que es el señor Matt Sinner. Bueno. No se diga más, señor David López, ¿cómo le va? Bienvenido para que nos acompañe en esta entrevista tan especial. Buenas tardes, señor Feliz. Como ya lo dijo usted, pues últimamente los invitados son de talla
internacional y cada vez se va subiendo más el nivel de los invitados y es un placer tener a una mujer hermosísima, una gran cantante, como lo es Giorgia Colleluori, con quien vamos a estar hablando de su proyecto en solitario y por supuesto de los diversos proyectos en los que ella también participa. Okay, Giorgia, welcome to Rockline. Hello, everybody. Thank you so much for having me. Hi, Hugo. Hi, David. Hi, nice guitar collection behind you. Yeah, it's not mine. It's not mine. Oh, okay. Yeah, but thank you. Okay, bueno, vamos iniciando esto con pues la pregunta de siempre, David. Vamos a preguntarle a Giorgia cómo comienza para que los rockliners se den cuenta de cómo fueron sus inicios, sus influencias. Entramos escuchando tremenda canción, Fire, de su banda ITs ALIE. Y bueno, nos dimos cuenta ahí que tiene una poderosísima voz. Así que vamos a ver de dónde surge todo esto. Okay, Giorgia, we're going to start asking you, what were your origins in music? What were your main influences? And what did push you up to sing metal and rock and roll? So, it's a long story, but I will try to take it short. So basically, I've started because my father is a drummer, and he always played drums and metal and hard rock music. So I grew up in listening that kind of albums. So I remember exactly the moment where I decided, okay, I'm gonna sing, because I was trying to play the guitars and I was not the best. And what is funny is that now the guitar player of ITs ALIE is actually was actually my guitar teacher back in the years when I was 6 or 7 years old. Now we're playing together, and also the drummer of ITs ALIE is my father. Oh. So it is a kind of, you know, story, which is yes, it's a kind of really nice story. But anyway, I was trying to play guitars because I was always into music and I really liked it, but I was not really able to do it. You know, I was like, I don't like it. So my father once just brought me AC/DC Highway to Hell, the album. So I was 6 and I was putting my earphones on and I said, holy shit, I want to do that. You know, I was really, my mind just blows away completely. So I decided to, okay, I'm going to do it. So I started to scream out all over the house and my father was okay, you can do it if you want to do it. So I started when I was a kid. And my main influences, I would say definitely as a singers, I would say Robert Plant from Led Zeppelin. I would say Jørn Lande. I don't know if you know him, but he's, yeah, of course, huh? Yes, of course. Okay. So Jørn Lande, David Coverdale from Whitesnake. I would say also Janis Joplin, which was for me the best. As a girl, you know, as a woman in rock was definitely the best. So basically all the big classics in rock, hard rock and blues scenes. Because I'm a rock singer, but my background is the blues. So that's it. I was short. I don't know if it was enough, but okay, good. Yeah. Bueno, dice que comenzó muy niña, sin embargo, ella no comenzó pues como yo quiero ser cantante o yo quiero pues estar en la música, pero sí estaba muy relacionada con la música porque su papá era baterista. Entonces siempre estaba escuchando todo este tema del rock and roll y del metal y de todo este tipo de cosas. Entonces siempre estuvo muy vinculada a él. Pero cuando comenzó con el tema de la música quería ser guitarrista. Entonces comenzó a tocar la guitarra, pero dice que no era muy bueno tocando la guitarra, por lo que decidió dejarla. Entonces, que curiosamente, y es algo que le llama particularmente la atención, es que en este momento el guitarrista de su banda ITs ALIE es quien, cuando ella comenzó con sus clases de guitarra, fuera su profesor. Y que el baterista es la banda de su papá, pues que obviamente ya no he dicho que era baterista. Entonces es una cosa ahí bien familiar, bien extraña, pero así es como está formada su banda. Ella pues comenzó obviamente con sus clases de guitarra, pero pues no le sonaba bien, entonces decidió no volverlo a hacer, hasta que un día su papá le trajo el Highway to Hell de AC/DC y ella se puso sus audífonos y
y cuando comenzó a escuchar al señor, a cantar, me corriges Hugo, creo que era Brian Jones, en ese entonces estaba todavía No, era señor Bon Scott. Bon Scott, correcto. Cuando comienza a escuchar a cantar a Bon Scott, dice, oh, por Dios, yo quiero hacer eso. Y entonces comenzó a andar por toda la casa gritando como loca, y el papá decía, bueno, sí, pues hazlo. I can't understand you. Entonces le decía, bueno, hazlo, no hay problema, dale, grita. Entonces gritaba por toda la casa y fue así como decidió él empezar con el tema ya del canto. Y pues hablando ya de sus influencias musicales, dice que sus principales influencias, primero Robert Plant de Led Zeppelin, estaría también por allí el señor Bjorn, que pues John Lande. Sí, es de los clásicos del rock and roll. También está David Coverdale de la banda Whitesnake, y tendría que decir que de mujeres, Janis Joplin sería su máxima influencia, por lo que ella representa para el rock y el blues femenino, por lo que representa para el rock and roll siendo mujer. Entonces que prácticamente todas sus influencias son toda esta vieja escuela del rock clásico y del blues, porque si bien ella canta heavy metal y canta como hard rock y cosas de rock and roll, también está muy influenciada por el tema del blues. Entonces, básicamente, esa es la manera más corta en la que nos puede describir. Más adelante, todos los rockliners atentos, que por ahí hay una sorpresa con algo de blues con Giorgia. Ok, Giorgia, o sea que ya sabemos de quién son esas guitarras. Ok. Bueno, vamos entonces a continuar, David, y vamos a preguntarle a Giorgia. Bueno, ella, ya sabemos, ha trabajado con bandas como Hollow Haze, Eternal Idol, pero ahora está en ITs ALIE. Que nos hable un poco de cómo nace este nuevo proyecto, pues ya nos dijo que es algo familiar, pero cuáles son las expectativas que tiene y sobre todo de ese nuevo álbum Lilith, que está brutal. Okay, Giorgia, we already know that in your trajectory you have played with many other projects, but right now, yeah, you are making the promotion of this new band, which is called It's ALIE. That is your band that, as you said before, is with your father and with your old guitar teacher. And we want to know what are the expectations, how was born the project, how was born the idea of forming this band, and tell us a little bit about this new album, which is called LILITH. So, as you already said, we were playing in other bands before It's ALIE. Basically, the band before It's ALIE was Eternal Idol. I was singing also with Fabio from Rhapsody. Great singer. Yes. So we did that album. Then for different motivations, we just decided to leave the band. We left. Basically, you know, the genre, so symphonic power metal is not really our thing, not my thing. Also in my vocal style, you know, it's not really fitting. So we decided to leave, and so they can go on with other musicians which are more into that genre, and we can go on with other things. So then we just talked, me and my father talked, and we decided to start to do something, because I was already writing songs on the piano. I sing and I play the piano, but basically I sing and I write melodies and lyrics and the basic chords for the songs. So I was doing my own things, and we were listening to the stuff. We said, okay, so we can try to do something. So then we talked with Raffaello, which is the guitar player, Simon, the bass player, and we started to write songs with no expectations in particular at all. So we didn't have a real vision on it. You know what I mean? It was like, okay, we just want to let the flow go, you know, going into a direction we didn't know yet and stuff like that. So we started to write, and then of course we were going into a direction which is much more hard rock than heavy metal, aside some songs which are kind of heavy, but basically we were going to direction like hard rock and blues stuff, blues rock also, we can say. Then we decided to work with Matt Sinner, because I sing already in Sinner with Matt, and also in another project called Rock Meets Classic. And so he became the producer, and so then it's like we're just born, you know what I mean? The expectation we currently have on the band are kind of, you know, we really love each other. We are really friends with each other. We really like the music we are doing, the songs we are doing. We are writing already the second album, and you know, we just want to enjoy
the journey. You know, we don't have a kind of frenetic business plan behind it, like, oh yeah, we have to get famous or whatever. Yeah, we don't give a shit about that. We just want to do cool music and really loving it. And of course, if somebody else is loving it, yeah, very good. We will really love to do some shows as soon as it possible, of course, because now we are in a situation we all know which is not just allowing us to do it. So that's it. Okay, okay. Ok. David, your turn. Bueno, nos dice Giorgia que el proyecto, pues, como lo dijimos hace un momento, ella hacía parte de otros proyectos, más específicamente de Eternal Idol, que fue la banda pues, en la que ella cantó con Fabio Lione. Pero pues dice ella que el tema de ese power metal melódico y de todo este tema sinfónico y de metal sinfónico no encajaba mucho con ella, ni ella es como más rocker, más hard rock. Su voz no hacía mucho match con ese tipo de género, entonces ella decidió dejar la banda y hablar con algunos músicos, y bueno, los que quisieron seguir con ese proyecto se quedaron, y los que no, pues también igual se fueron del proyecto a hacer pues otras cosas. Y ella se sienta y habla con su papá y deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como que yo quiero hacer algo, pero ¿qué hacemos? Entonces, no, pues así fue como ella entonces habla con Rafaelo y habla con el que es ahora también su bajista, y deciden arrancar este proyecto. Ella, aparte de cantar, pues dice que también toca el piano, que no es la gran pianista, pero que con el piano logra hacer los acordes básicos para componer y escribir. Entonces ella compone las letras, compone las melodías básicas de las canciones, ya tenía escritas algunas canciones, entonces es allí donde comienzan pues como a trabajar en todo este proyecto. También ya se conocía con Matt, entonces llama a Matt y le habla sobre esta propuesta, y es así como él llega a convertirse en el productor de lo que es ITs ALIE, y así nació la banda ITs ALIE. Ya hablando pues de lo que es las expectativas que ella dice tener con la banda, pues ellos formaron el grupo sin expectativa alguna, es decir, no tenemos pues como una expectativa real de esto lo que queremos, porque lo que básicamente ella dice que quiere hacer es disfrutar de todo el viaje. Obviamente no están interesados en, sí, vamos a formar una banda para hacernos famosos y todo este rollo pues del dinero y una cantidad de cosas. No, ella lo que quiere es hacer buena música. Entonces la banda es como una familia que se llevan súper bien todos, que quieren y aman hacer buena música, y eso es lo que están buscando hacer. Entonces es así como llegan a hacer este álbum. Que las expectativas actuales que tiene la banda, pues obviamente poder tocar en vivo, poder tener tours, salir de gira, hacer shows en vivo, pero pues que no lo ve posible por ahora por la situación actual, entonces que hay que esperar a ver cómo evoluciona todo. Y ya básicamente eso es lo que ella dice, que sin embargo ella no está muy enfocada en cantar metal, está más por el estilo del hard rock. Sin embargo, este álbum también tiene algunas cosas del rock blues, y por ahí algunas de heavy, pero no tiene tanto heavy metal, digamos que como la gente cree, sino que está más por el estilo de hard rock y más por el rock blues, que es más o menos lo que... A mí me suena muy hard rock con tintes de blues. Hay algunas partes muy agresivas. Pero bueno, vamos a hablar de las letras y de dónde sale el nombre que me llamó la atención, el nombre del álbum Lilith, pues me encanta la mitología. Pero vamos a ver, Gio, qué nos dice sobre las letras que hay en este álbum. Los nombres de las canciones son elementos de la naturaleza, no sé si cuestiones místicas o qué. Entonces vamos a hablar un poquito de las letras de Lilith y de su nombre, de dónde surge. Okay, Georgia, we want to know about the lyrics from the album, because the name is obviously something mythologic and this kind of mystic things, because of the name Lilith. So tell us a little bit about the name of the album, and of course about the lyrics. And I want to complete the question with something that Hugo just said, is that something that called powerful my attention, and is that all the songs just has one word. I mean, it's yes. just single names. Yes. Was this intentionally? You thought about it, especially to have songs with just one name? Yes. So I first answered that question. Yes, it is. It was intentionally, and in the really beginning, it was not. So I just started to write the lyrics, and along with Matt. So we were writing the lyrics, and then we were starting to deciding the titles of the songs, which I think it's a kind of tricky thing. It's not that
super easy, and also not really, you know, you can't give names that easily, you know what I mean? So I was really focusing on that, and some songs were just one name, you know, just for how can I say it? I have to connect to the name of the album, so then I can explain to that up to that question. So basically, Lilith is not only the goddess, you know, or the demon, you know, as Hugo was talking about. The main thing was the astrological black moon, Wow. because because I'm really into that things, you know, like zodiac signs and skies and stars and all the thing. So it's not only the demon, but it's all mainly is the black moon, which is a part of our astrological team, which is talking about mainly our really hidden emotions and fears and all the kind of perversion thoughts we can have. You know what I mean? So that's basically the thing. All the lyrics are really, really, really personal. I wrote about my emotions, basically, so everybody can read it and maybe can feel them, you know, because I was just talking about me and all my fears, all my emotions about many, many, many other things. So also I've decided for only one word for every lyrics, because I decided to focus in only on one word, which is really representative of all the lyrics, because are really, really mystical and really, you know, they are not talking really about one thing really specific. So one word for representing the whole song is enough, you know. So then on, I don't know how many songs, 9, 10, 5 of them were already with one word, so we decided to leave it like that, you know, and just focusing on one word for each song. It was a bit chaotic, my answer, but okay, it's 10. I've worked today. I'm like, okay. So David, try your best to translate what I've said. Bueno, a la pregunta que yo le hice, dice que sí, que fue algo intencionalmente pensado. Empezando por el nombre del álbum, que como lo decía Hugo, Lilith pues es una diosa, un demonio. De la mitología sumeria, Exacto. Pero lo que dice ella es que es un elemento no lo ve, ella no lo ve desde ese punto de vista, no lo querían ver solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista astrológico, basándose en que Lilith se le llama también a la luna negra. Entonces, y que esa luna negra para ella, que está metida en toda esta onda de la astrología y de los signos zodiacales, representa ese lado oscuro que tenemos nosotros, entonces nuestras emociones, los pensamientos pervertidos, algunas emociones que tenemos. Entonces lo quería como plasmar de esa manera y no solamente por el lado mitológico. Y es así como ella dice que decide pues comenzar a ponerle los nombres a las canciones, que dice que no es así de fácil, que es algo bien complicado el ponerle un nombre a una canción, que no es ahí sí le ponemos esto y ya, sino que ella quería que el nombre encerrara todo el concepto de la canción, de cada canción. Entonces, prácticamente cada palabra, que es el nombre de cada canción, contiene en esencia todo lo que la canción significa para ella, todo lo que la canción contiene. Entonces fue así como decidieron empezar a ponerle cada nombre a cada canción y usar una sola palabra que recogiera el significado de todo lo que representa la canción, basándose en todo este tema pues de la astrología, en el tema del zodiaco y en todo este tema pues de los signos zodiacales, y básicamente es como nacieron los nombres de las canciones y como nació el nombre de Lilith. Ok, interesantísimo lo que dice sobre esta visión de Lilith diferente. No la conocía, yo siempre la tenía como la parte mitológica, ¿no? Y que le gusta mucho la astrología. ¿Qué signo es Giorgia? Taurus. Tauro. Ah, ok. David. You too, David. Yeah. You too, David. Yeah, cool. And you, Hugo? Scorpio. Good. Good. Taurus and Scorpio are really good, working good together, okay, because are the same. But we can talk about ages. It's no matter, but it's a good combination. Okay. In Taurus and Scorpio. Yeah, okay. I was born in May. Okay.
Ok, ok, In ya, April, me ya nos in dijeron, April. David, combinamos chévere, así que bueno, Sí, por eso será que te tolero tanto. yo creo que por eso nos aguantamos todas estas películas. Bueno, sigamos aquí que nos estamos yendo al plano astral y venimos a hablar de rock and roll y vamos a ir directamente con una canción que me encantó. Vas a escuchar la introducción de esta canción, David, se llama Wind, viento. Es brutal el intro de la canción, de una te conecta, de una te llega y después llega esa parte, yo diría que más hard rock heavy y la voz de Giorgia. Bueno, vamos a disfrutar de ITs ALIE y regresamos aquí con Giorgia Colleluori. Ok. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Tonight,
Ok, estamos de vuelta aquí en Rockline, hoy con una invitada más que especial. Escuchaste esa voz tan brutal de Giorgia y esa canción, o sea, nos dijo que el papá era baterista, tremendo baterista, o sea, un grupo de músicos geniales. No, o sea, yo estoy sorprendido realmente con este álbum Lilith. Realmente tiene muchas de esas cosas que me llaman la atención a mí, una voz femenina fuerte, aguerrida, una guitarra potente, la batería con toda, el bajista también genial, o sea, rock and roll. ¿O qué dices tú, David? Sí. Sí, no, esta semana que estaba Thank escuchando esta semana estaba escuchando el álbum, alcancé a escuchar varios tracks, no lo alcancé a escuchar todo porque me ocupé, pero sí, efectivamente, sí tiene una carga muy mística en la musicalización, tiene una carga bastante, digamos que no es tan convencional, se nota que hay una intencionalidad desde lo que ella percibe y desde lo que ella es como persona, cosa que me llama bastante la atención. Y sí, como lo dices tú, tiene una carga bastante hard rockera, pero guarda esos matices y esos tintes de lo que ella, de las cosas que ella pues está metida en el rollo en el que ella está de la astrología, de los signos del zodiaco y de todo este tema astral, y se logra percibir en las canciones lo que ella plasma desde su idea. O sea que es bastante interesante porque podríamos decir que el álbum, sin ser del todo conceptual, sí tiene un hilo conductor y es todo este tema del entorno, del ambiente, de las emociones y de los elementos sobre todo. Brutal, sí. Ese elemento viento que es brutal, bueno, y escuchamos al principio el fuego, bueno, pero ahora vamos a una parte también muy importante de la carrera de Giorgia, y es que ella también es vocalista de la leyenda del heavy metal alemán, Matt Sinner, en su banda Sinner. Y el proyecto Rock Meets Classics, donde, bueno, David se ha ella codeado con grandes vocalistas como el propio Alice Cooper. Así que bueno, que nos hable un poquito de esa experiencia que tuvo con Matt Sinner y con el proyecto Rock Meets Classic. Okay, Georgia, it's very known that you have made part of this amazing project from Matt Sinners. And we want to know about that experience because you had the opportunity to perform with singers like Alice Cooper and some other famous artists. So tell us a little bit about this project and the experience of being part of that important project. So yes, I'm working with Matt since 4 years already. So 4 years. So have been called for Rock Meets Classic, which is the biggest European rock tour so far in Europe. So it's really, really big. We're playing in arenas. And for me, the most cool thing about that tour is that you can talk and you can have chats with your heroes. You know what I mean? Aside Alice Cooper, which was fantastic. He's super cool. He's super humble as well, which, you know, is Alice Cooper, and he's super humble. He was coming to me and asking me, can you please remind me the lyrics of School's Out? And I was like, yeah, of course I can. You know what I mean? So super, super cool. And for example, I will remember the day till the day I would die when Ian Gillan from Deep Purple came into the room, like, you know, a super normal guy. He was coming inside, he said, hello guys, yeah, I'm Ian. So I was excited. I was like, you know, white, unbelievable, unbelievable. It was goosebumps, you know. And what's for me, the coolest thing about that tour, aside of course the venues and the shows, which are great, and if you are searching for a really powerful rock show with the orchestra too, I don't have any other thing as Rock Meets Classic in my mind, you know what I mean? But for me, as singer inside of it, aside sharing the stage of them, which is fucking amazing, but it's also, you know, having the opportunity to talk with them, and they are talking to you like you're one of them, you know what I mean? So they are talking to you and telling you stories about things, like Alice Cooper telling me, yeah, you know, when I was younger, I played and I opened to a new British band, and they were called the Led Zeppelin. I was like, oh my God. So, you know, all these kind of things you would never know, you know. So talking to them is the highest thing about Rock Meets Classic for me, you know what I mean? Aside, of course, the shows, which are great.
So yes, that's about rock meets classic. About Sinner, I'm playing it with Sinner since 2 years. We did already an album together, Santa Muerte. Now we are writing the second album with me, but it's like, I don't even know how many albums they did, but they are really, really good. Also, you know, they are an amazing live band. So yes, that's it. I love the way she said that's it. That's it. So spontaneous. That's it. Bueno, dice que efectivamente, pues sí, desde hace 4 años viene trabajando con Matt Sinners en el proyecto Mix Rock Classic. Rock Mix Classic. Y pues dice ella que pues obviamente es uno de los proyectos de rock, de gira de rock más grande que tiene Europa. Y que una de las cosas para ella que ha sido la más impactante ha sido el poder, obviamente, pues tocar con semejante cantidad de músicos y con una banda tan grande, pero el poder hacer parte de la alineación de artistas que ella dice son superhéroes de la música, o sea, son pues obviamente los grandes de la historia, como Alice Cooper, por ejemplo, ver la humildad con la que Alice Cooper se le arrimaba y le decía, ¿me puedes recordar la letra de Schools Out que no me acuerdo? Entonces, y que él le contara cosas como sabes que mira que yo cuando arranqué a hacer música, me tocó abrirle a una banda londinense nueva que había salido, una banda tremenda que se llamaba Led Zeppelin. Entonces, decía ella, pues contarme esas historias, que lo que ellos te traten así como con esa hermandad era increíble. Que un día cualquiera también en uno de los shows entró al camerino Ian Gillan de Deep Purple, como que hola, yo soy Ian, y entonces entrar y conversar y charlar con ellos, que ella se quedó así blanca, que no podía creerlo, y él como si nada, y entonces la llamaban y ven, hablemos y contemos cosas. Entonces que para ella eso ha sido completamente increíble, el poder hacer parte de ese espectáculo. Pues porque sobre todo dice ella que aprender de ellos, el poder conversar con ellos, escucharles sus anécdotas y todo lo que tienen que aportar a nivel musical, pues para ella es increíble. Y que ya con el señor Matt, pues hace 2 años ya viene trabajando en lo que es un proyecto con él como tal, que es el segundo álbum que ella graba con él, pues que él, obviamente él ha grabado muchos más, pero que con ella pues van 2. Y que también pues obviamente para ella es muy gratificante poder hacer parte del proyecto de este personaje que es tan importante, y que aparte pues obviamente del poder compartir con este tipo de músicos y conocer todo este tipo y tocar con semejante banda tan grande, el poder adquirir el conocimiento y ver los cercanos que se pueden volver ellos con ella ha sido una experiencia increíble, y que eso es todo. Ok. Bueno, va a haber que llamar a Matt Sinner porque nos están rodeando sus músicos, ¿no? Ayer entrevistamos a Rad Chippers y hoy entrevistamos a Giorgia, o sea que va a haber que comunicarse con él. Los astros como que... Ok, seguimos. Bueno, ya finalizando, David, la entrevista. No sin antes agradecerle a Giorgia por su tiempo, por habernos contado un poco de sus proyectos principales en estos momentos, que es ITs ALIE y es Sinner. Y bueno, no sé, si preguntarle lo de siempre, ¿no? ¿Le gustaría venir a Latinoamérica, Suramérica? ¿Qué países le llama la atención? Ahora que termine, pues, la apocalipsis COVID y todo esto. Si tiene expectativas de pronto con su banda, traerla de gira o algo así. Hey, Giorgia, have you ever been here in South America? Never. I would love to. Okay. Never. I would love to come. As soon as we can, I promise we will. With ITs ALIE, we will. Okay, and so what are the plans during this new year that is just beginning? Because we know to make plans thinking about future, yeah, it's really hard because everything is not certain. So, but currently and for a near future, what are the plans with ITs ALIE? What are the plans with Matt Sinners? And what are the plans that you have as a musician to try to keep working in this lockdown time? Yes. So first of all, my main job is to teach. I'm a vocal teacher. So now I'm still working. Thank God. I have 50 students. So everything is going good in that direction. But as singer, now we are writing the new album of ITs ALIE. We will enter in the studio later this year. So in November. Yes, November or December.
November, let's say November. So we will enter in the studio. November is a good month. Yes, I know, Scorpio, I know. And so, yes, November. And then we will enter in the studio also for Sinner for the second, as you said, David, perfectly. You are talking much better than me. You know, you are explaining what I meant much better than me. Fantastic, really good, really good, really good. So that's basically it. So keep on writing, keep on focusing on the songs and on the music, you know. Concerning live shows, we have to wait, you know. So we will wait, and when it will be possible, we'll for sure also play live shows again with both bands. So I would love also to come in South America and also finally playing live with ITs ALIE, because we didn't never played, you know, so far we didn't play because of course of that situation. So we will wait, and that's basically what we can do. And in the meantime, we can write new songs. So I'm excited anyway, because to write, and it's my favorite thing ever. So writing melodies and lyrics for me, it's who. Also, the other guys are really, really into it, and they're writing tons of songs. So I'm satisfied. That's it. I was expecting that. Yeah, I know. I saw you. So that's what I said. Bueno, nos decía Giorgia que, pues, actualmente los planes de una banda, pues, efectivamente serían tocar más en vivo. Obviamente poder tocar en vivo, porque no lo han hecho, hasta el momento no lo han podido hacer, que no han venido a Sudamérica y que le encantaría, obviamente que es algo que espera que tan pronto puedan volver a salir de gira o de tour, poder venir a Colombia, que es algo que tienen que hacer sí o sí. Y que en este momento pues ella se encuentra trabajando, que uno de sus trabajos, digamos que su trabajo principal es ser profesora de canto, por lo que dice que afortunadamente ha podido seguir trabajando, que no ha tenido problemas con eso, que tiene 50 estudiantes y que eso sigue súper bien, entonces que puede trabajar con eso. Y que escribir y componer, porque es de las cosas que más le gusta, que para ella escribir y componer es wow. Entonces que quiere seguir componiendo. Igual los demás chicos también hacen su labor, pero que seguir componiendo. De hecho están trabajando ya en lo que va a ser el segundo álbum de ITs ALIE, que están allí pensando que puede ser que entren a estudio a grabación en noviembre, diciembre, pero dice que lo dejen en noviembre, que muy seguramente en noviembre. Mejor mes del año, ese año. Aunque es un mes que no existe, porque octubre es Halloween, y después de Halloween uno ya está pensando es en Navidad. Entonces noviembre prácticamente no existe. En noviembre está llegando el invierno. Entonces todo muere. Que en noviembre seguramente entrarán a estudio al tema ya pues de grabación de lo que va a ser el segundo álbum. Y básicamente eso, o sea, el poder escribir, seguir componiendo, seguir haciendo música, seguir haciendo canciones, poder salir tan pronto se pueda a dar shows en vivo con la banda, y pues obviamente si existe la oportunidad de venir a Colombia, a Sudamérica tan pronto sea posible, y that's it. That's it. Okay. Ok, David, antes de irnos me gustaría preguntarle algo. Yo sé que en Italia hay grandes vocalistas. Han pasado por aquí, pues, ya ni las puedo contar con los dedos. O sea, he estado, a ver, Alessia Melanie Scoletti, la de Secret Rule. La de Secret Rule, Angela Di Vincenzo, las chicas de Killing Baudelaire. El tributo a Deep Purple, porque creo que es de Italia, un tributo a Deep Purple de solo chicas. Sí, correcto. La cantante es italiana también. No, bueno, han pasado por aquí grandes cantantes de Italia. Yo considero que Giorgia está en mi top 5 de las mejores de su país. Si no, está ahí luchando con alguien por el primer puesto, no voy a decir el nombre. Okay. Pero tiene tremenda voz. ¿Cómo es eso allá, David? No hablo de rivalidad entre ellas, sino más allá es la competencia musical, porque es que hay demasiadas bandas buenas, porque nos hemos dado cuenta que hay grandes bandas. Y cómo se maneja ese mercado allá del hard rock y el heavy metal, sabiendo que hay tanta, ¿cómo se dice? Tanto de dónde escoger. Sí, tanta propuesta, tanta demanda. I understand that. Ah, ok.
Get me. Okay, So, okay. make you feel yourself comfortable to answer. That's right. Okay, so you asked me that there are a lot of bands. So how can I manage the thing that there are a lot of bands and in the same genre and things like that, right? Did I Yeah, understand right. kind of? Yeah, yes, because the thing is that there's not just the fact that there are too many bands. The thing is that there are so many good bands. I mean, And great singers. I mean, we have had the opportunity to interview many singers, as we named before, like Yes. Alessia Melanie Scoletti, like Angela Di Vincenzo from Secret Rule, the girls from Killing Baudelaire. Yes. Recently, we just talked with Eleonora from Hi-Fi Stacy, Stacy's a great singer. and some other great singers from Italy. And one thing that you have in common is that the finished product is very good done. Yes. So there are many bands to choose, and we want to know how handle this situation, Yes. the rock scene in Italy, because there are so many bands to choose. And I don't know. Well, yes, I know, because some singers from there have said the same thing, that the tribute bands have more requests than the own Yes. music band. So Yes. how can you work? How can you show your work? How can you be chosen for the promoters and for the clubs and for the venues to perform and to have shows? Yes. It's not that easy. In Italy, it's not easy because there are no really cool venues for playing original music. So what the other singer said is right. Here, if you are going outside for hanging with your friends and having a beer, for example, you will find for sure cover bands, not bands who are playing their own music. Okay. And if you are playing, well, if you get paid, for like that is already a miracle. You know what I mean? You are not getting really paid for your own music, which I don't think is right. I'm a musician, so I pretend to be paid if I'm playing my own music in particular, because it's much more difficult to write own music than playing other things. Well, it depends, because if I have to play, of course, Led Zeppelin or whatever it is, it's not easy anyway, but it's a different thing. So it's not that I want to say, yeah, this is not good, or no. I really appreciate also a lot of tribute bands and cover bands which are playing really, really good. But I think it's a different thing, completely different thing, to be an artist and to be a composer and to be a musician who are just playing something else for somebody else. Promoting yourself in Italy, it's not easy. So, and if you can, for example, the thing is that I'm working with persons from Germany. Matt is from Germany. My label is in Greece, based in Greece, but it's from German guys. So it's anyway, I'm not working with Italians. That's the thing, So we are not working with Italians. And if you want to do something in Italy, you have to work 4 times somebody else in whatever other place in Europe. You know what I mean? Also, you said it right. We have a lot of bands, but we don't have a really strong scene. You know what I mean? The fan base, it's not from Italy. Okay. What the Italian people are listening is not heavy metal, hard rock, and whatever. It is not. They are listening to totally other things like pop music, reggaeton music, and all the thing. If I'm going, yes. If I'm going outside, I'm saying, yeah, I play hard rock. They're looking at me like, I don't even know what it is. You gotta see Hugo dancing reggaeton. He dances. No way. Never in my life. Said it. I'm a Scorpio. I doesn't. I'm a Scorpio. I can't dance. I'm a Scorpio. I can't dance. So I'm a Taurus, said me, okay. Like a cow dancing. It's not a good scene. Oh, so I anyway, love rock and roll. Reggaeton is for the people. I don't care. Okay. Yeah, no, of course. I agree with you. So that's the thing, And if I have also not for Italy, but I have to think to
Europe or whatever it is, you know. And I have to think, yeah, there are a lot of good bands, as you said, in Italy. What I think for us, for example, is that mainly the scene which are coming out from Italy is not hard rock, but it's power symphonic metal, you know. And if you hear that thing, it's a lot of really, really symphonic metal or power metal, which is good, but it's not our thing. We're playing hard rock. So I don't know a lot of bands from Italy which are playing hard rock, you know what I mean? So on that thing, we are kind of lucky, you know. But for all the other bands you already named, I think it's not that easy, because of course there are thousands of good bands in that genre which are coming from the same country, so they have a kind of fights between each other, not because they want, but maybe because they just have to do it if they want to play some shows or whatever it is. So I don't know how they manage it, but I think also that for us, we are with a label which is mainly for heavy metal and hard rock, because we are with Rock of Angels, and we are working really good together. And, you know, they are not focused on that thing. You know, that was also fundamental for me to leave Eternal Idol, because Eternal Idol is power symphonic metal, you know? So it's a kind of always the same thing, which is not bad, of course, but it's the same, you know. If I have to compare them to other 10 bands from the same country, we have a lot of good bands, but it's always the same genre, you know what I mean? It's not that hard rock is original, because of course it's not, because after the Beatles nothing is original, you know what I mean? But you don't have exactly the same vibe, you know what I mean? Yeah. David, antes de que vayas con la traducción, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que dice, y es que precisamente nos ha sorprendido gratamente que no simplemente nos hemos encontrado con bandas de power metal sinfónico o de symphonic metal, sino que en los últimos meses nos hemos encontrado con ITs ALIE, tremenda banda, con High Spy Stacy, que también tocan un rock and roll, es hard rock. Así que, bueno, dale con la traducción para que complemente. Bueno, dice que sí, que efectivamente lo que dijimos era cierto, que sí son muchas bandas en ese momento en Italia haciendo hard rock, y que, como lo dijeron algunos otros artistas de los que hemos entrevistado, no hay muchos espacios para que las bandas que hacen su propia música puedan tocar, que siempre van a, si tú sales a un bar a tomarte una cerveza o a tomarte un cóctel o a conversar con tus amigos o con tu pareja, vas a encontrar que en el sitio está tocando una banda de covers o una banda de tributo, que ella dice que no está mal, porque de hecho quiere y aprecia a muchos músicos que tocan en algunas bandas tributo o de covers, pero que no son muy pedidas, y que las pocas bandas que logran tocar en estos sitios o no les quieren pagar o les quieren pagar muy poco. Y ella dice, pues yo soy un músico y necesito que me paguen por mi trabajo, porque pues yo estoy haciendo algo diferente, estoy componiendo, estoy haciendo canciones, escribiendo letras, componiendo armonías, melodías, mientras que las de covers están haciendo lo que otro ya hizo, que tampoco es fácil, porque lo que dice ella, pues hacer un cover de Led Zeppelin o de cualquiera de esas otras bandas tampoco es fácil, porque pues obviamente son virtuosos de la música, pero que requiere más trabajo el hacer algo desde cero. Entonces, para ella, dice que pues no le parece eso como muy justo. Que en Italia, por ejemplo, la gente que escucha bandas italianas o rock italiano no está en Italia, que es gente que está por fuera del país, que están en otras partes, que toda la base de fans de las bandas italianas no están en Italia. Que, por ejemplo, ella trabaja con un sello que está formado o radicado en Grecia, pero que sus fundadores y las personas que lo manejan son alemanes. Entonces, que trabaja con mucha gente de Alemania, y que tienen otra visión completamente diferente de lo que es la industria de la música. Entonces ha sido un poco más fácil, pero que para las bandas que están adentro de Italia y que de alguna manera trabajan solo con los sellos italianos es muy difícil el poder tener reconocimiento y el poder acceder pues digamos a sonar y a poder tocar. Que en el caso, por ejemplo, de algunas bandas italianas que han logrado salir, es porque vienen haciendo power metal. Entonces dice ella que es un género que es el género italiano que más ha sonado por fuera, y pues obviamente hablar de Rhapsody es prácticamente el abanderado del género a nivel mundial de Italia. Entonces obviamente es lo que la gente por fuera conoció, y es como lo que se consume de Italia por fuera, pero que no saben
que en Italia hay otras bandas haciendo heavy metal, haciendo hard rock y haciendo otras cosas. Entonces, que las bandas que han logrado posicionarse por fuera es justamente porque se han valido de ese nombre del heavy, del power metal melódico sinfónico, y que dice ella que por eso se salió de Eternal Idol, porque es el mismo sonido siempre, es prácticamente lo mismo, que no está mal, pues porque es un género que tiene una identidad, pero que no era lo que ella quería, y entonces pues hay 10 o 15 bandas haciendo las mismas cosas, mientras que en hard rock no vas a escuchar siempre lo mismo, que obviamente tampoco es una música original, porque antes de los Beatles, después de los Beatles, dice ella, nada es original. Entonces, pues que el asunto es que no hay más grupos Después de Led Zeppelin y Black Sabbath, ok. no hay más grupos hay más grupos haciendo otras cosas. Entonces, dice ella que por ejemplo es algo que con lo que ellas se consideran suertudos, y es que justamente pueden hacer algo diferente a lo que vienen haciendo otros grupos para los que quizás sea más difícil el tener cierta aceptación, porque los van a estar comparando con esos grandes que ya hicieron su música y que ya tienen un reconocimiento, y que va a sonar siempre a lo mismo, que por eso a ella no le encajó el proyecto Eternal Idol, que por eso decidió retirarse, porque pues era lo mismo de lo mismo. Aunque, David, para si Gio me entiende o le dices tú, el primer álbum de Eternal Idol, yo inmediatamente identifiqué que la voz de Gio no era tan lírica, que era una voz más correcto, más rockera. Más rocker, y Exacto. eso le dio a ese álbum un toque diferente. Toque totalmente diferente, y personalmente es uno de los álbumes que más me han gustado en los últimos tiempos, ese primer álbum de Eternal Idol, sin demeritar el segundo, que también es genial. Pero el de ella... I think you understood everything, okay? Yes, I did. Okay. Bueno, entonces, Yes, pues básicamente ahí pues nos respondía el tema de cómo se maneja el tema ya. Y yo sí le quiero preguntar si ese es el mismo panorama en el resto de Europa o si es solamente allá. Gio, this kind of behavior that you say that in Italy it's not common to consume rock and roll, or the own rock and roll that you are making right there. It's the same thing in the rest of Europe. I mean, in Germany, is the same thing for the own music. In France, is the same thing for the own music. In Belgium, in Bulgaria, in Norway. You know, I've never been in France, for example, so I can't really talk about that because I'm not sure. But I've been several times in Germany because of Sinner, because of Rock Meets Classic. I played there a lot of times, and it's totally another planet. You know, Germany is the country of rock and heavy metal, really heavy metal. Germany is that thing, you know what I mean? If we have to talk about rock and hard rock, maybe England is even better, you know, because Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, they were all coming from England. So it's also that thing. But anyway, now so far what I know is that Germany is a totally another planet. You have a lot of venues, you're getting paid for playing your own music, and you have you know, a business behind it. You know, you have people from your country coming to watching your shows. Of course, this is happening also in Italy. If you're going to play, I'm sure we will have people and everything, but it's a different thing. You know, it's anyway not for the big crowd, you know what I mean? In Italy, this is not working. In Germany, it is working. It is working, you know? Of course, there are a lot of rock lovers and metal lovers also in Italy, and we have also fantastic festivals like Firenze Rock Festivals, where I saw Tool, for example. So there are also, you know, shows like these ones, but it's a different thing, you know. Germany, for example, what I immediately, I you know, I really recognize it. It's for example that in Germany there is a super big festival called Wacken. You know, yeah. You know it maybe. It's the big. Yes, okay, so it's the biggest. It's the biggest one. It's the biggest one, yeah. It's the biggest in the world. The world, yes, in the whole world. The world heavy metal. You know? Okay. Exactly. So it's the biggest. So when they are playing, when they are doing it, all the regular news, you know, in the televisions are talking about that. You know, like of course you're moving thousands and thousands and thousands of persons. So yeah, you have to talk about that. In Italy, even if, for example, we had Tool and there were 70,000 people, you know, persons watching them. So it's not 100, it's 17,000.
it's a lot. Nobody talked about that. You know what I mean? This is the difference. Okay. You know, this is the big difference. So there is no business behind it, even if then it is, because of course there are a lot of lovers, you know, and rock lovers. There are, of course, rock lovers. I'm an example, you know what I mean? But it's a totally different thing. The thing is treated in a different way. You know, if you're comparing Germany to Italy, it's totally different. I don't know France, for example. I don't know Spain. I went to Spain with ITs ALIE. I played there. It was really, really cool, really, really warm. I really like it. And yeah, in England also it's different. But now I know that England is anyway another thing too, because now they are more focused on indie pop and indie rock also, you know. Yes, it's not anymore hard rock or heavy metal. But it's this Germany thing, and also Denmark, and going Norway, Sweden, Finland. Yes. Okay, yeah, David. Exactly. David, let's go to Germany with Giorgia. Yes. Let's go. For tomorrow is late. Yes. You have. Come on, you can take a plane and flying here after 27 hours of flight, and then we can go to Germany. Okay, David. If there is a mattress where to sleep, there's no problem. Yes, you are coming. Tell me when, and I'm coming. Bueno, dice que le preguntaba yo si es el mismo panorama en el resto de Europa, por lo menos en Alemania o en otras partes, y me decía que por lo menos no puede hablar de Francia porque nunca ha estado en Francia, entonces no sabe cómo es el tema del rock en Francia. Pero que, por ejemplo, habla de lo que ella sí conoce, que ha estro muchas veces en Alemania cantando con Matt Singers y cantando con el otro proyecto que tiene Matt también, y con otras bandas, y que es otra cosa, o sea, es otro universo, es un mundo diferente. Allá existe como tal un negocio de la música, entonces siempre vas a ver bandas de música propia tocando, a todos les pagan, y que tienen muy claro el concepto de negocio, que no es que en Italia no exista el negocio de la música, sino que es en otra escala, porque, por ejemplo, ellos en Italia también tienen un festival que es el Fiorense, donde ella tuvo la oportunidad de ver tocando en vivo a Tool, pero que si lo compara, por ejemplo, con un Wacken, que es el festival más grande de Europa, y yo creería que el mundo, yo creo que el único que de pronto le podría hacer allí contrapeso a nivel de otra parte es el Rock en Rio. Sí, pero es porque Rock en Rio es más abierto a otros géneros. Exacto. Pero si hablamos de hard rock, heavy metal, rock, ese es el más grande. Entonces decía ella que, por ejemplo, en el Wacken son cientos de miles de personas y miles de personas todo el tiempo, y que todos los medios y la televisión y los diarios y la radio hablan del evento, o sea, hablan de ese evento porque es un evento multitudinario donde va gente de todo el mundo. Que en el caso del Fiorense, presentando a Tool, tenían 17,000 personas, que no es una cantidad chiquita, pero que prácticamente nadie habló del tema. Entonces, que desde allí se ve cómo en Alemania tienen otra visión diferente del mundo de la música. Que en Inglaterra, por ejemplo, también, pues obviamente porque los padres del rock and roll nacieron en Inglaterra, entonces ellos tienen también otra visión de la música, pero que actualmente tampoco es que estén muy enfocados ni en el heavy metal ni en el hard rock, sino más como en estos géneros alternativos como el indie, como el new wave y ese tipo de cosas. Que si te tiras hacia más arriba del continente, de países como Dinamarca, países como Noruega, Suecia, también tienen la conducta de consumir su propia música, y no es que en Italia no hayan fans, porque ella dice, sí hay muchos fans y hay muchos seguidores, pero no tenemos la oportunidad o no hay la oportunidad para las bandas de poder tocar en vivo, y sobre todo de que se les retribuya por poder tocar, porque siempre van a preferir una banda de covers. Entonces, que en Alemania tienen otro concepto diferente, que para ella, así como lo está haciendo Alemania, es como se debe hacer, ese es el manejo del negocio para poder impulsar las bandas, para poder que haya música, para poder que la gente conozca nueva música. Entonces, que por ahora, para ella el trabajo está en trabajar con gente de afuera, sobre todo en Alemania, si las bandas de verdad quieren poder tener espacios y poder salir de Italia y que sean más conocidos en otras partes. Ok, bueno, vamos llegando al final de esta entrevista, esta genial entrevista. Estábamos aquí ya queriendo seguir derecho porque Giorgia es genial. Una chica maravillosa, nos habló de sus bandas, nos habló del mundo musical en Europa. Bueno, de todo tuvimos aquí, de los astros, nos estuvo genial. Ok. Yo ya iba a ir por algo de tomar.
Ok, David, vamos a despedir a Giorgia, no sin antes decirle pues que es una maravillosa cantante, que le deseamos lo mejor en su proyecto ITs ALIE y lo que se venga con Matt Sinner, con quien nos vamos a despedir precisamente con su canción Last Exit Hell, y después les vamos a dar una sorpresa, porque ustedes están diciendo, pero hablaron toda la entrevista. Vamos a darles una sorpresa después de esta canción, con una canción muy blusera que hizo ella con Sinner. Y la vamos a ver ahí en su esplendor cantando. Okay? Okay, Giorgia. Okay, Giorgia. You are definitely a great singer, but Thank you. even more, you are a really charming girl. You are such a beautiful and sweet girl. This conversation was really amazing. It was to me too. Thank you so much. We really had fun talking to you and Thank you. and listening to you talking about Disney music in Same. Italy, Disney music in Europe, and all your projects. And it was really good. And as I said, always when we interview singers from Italy, we feel Italy so near because we have the opportunity to interview many singers from them, not only female singers, also male singers, and Yeah. and we feel you close. I don't know why. Thank you. We feel the country really close. We have engaged very good with singers from them. And we want to say congratulations because this new project called ITs ALIE, we wish you the best regrets with them. And we hope you can perform many more times with Matt Singers and with ITs ALIE. And obviously we expect that you can come to Colombia as well and to drop by here and to have the opportunity to meet you in person and to drink a couple of beers or a couple of cups of wine and to talk about astrology and the future and the stars and all these things that Hugo loves. and this was a funny interview. You are such a beautiful and a charming girl, and I enjoyed really this interview. It's the same here. Thank you so much to both of you for having me. It was really funny and really interesting. Thank you so much. For also David for translating all the stupid phrases I've said. Thank you so much. And also for Hugo for inviting me. So thank you so much. I really liked it. And you are amazing people. So happy. And of course, I really will love to come to Colombia and meet you for a couple of beers or wine or whatever you want, talking about stars or whatever. So thank you. I won't listen in a live with your band. I listen to voice. Hugo and I are considering seriously to move down to Italy. Okay. If you need a bed, I have some, so you can both come. Yes, sofas. Yes, I have some sofa. Yes, I have a cat too, if you want to. I have one little cat. Okay, so you already. Her name is Lola. Cool. Mine Ginny. Okay, good. Very good. Ginny. Okay, David. Thank you. Vamos entonces finalizando. Bueno, ya me estás empacando para Italia. Te dije que Alemania. Pero es que de Italia podemos pasar a Alemania, eso está ahí en la parte eso central como que nos va a Europa, tocar hacer un tour. España, Italia, Alemania. Okay, bueno. You will guide us, Gio. You will be our guide in Europe, okay? Thank you so much, yes. We'd love to. Thank you. Okay, Gio. Bye. See you in the future. Bye. See you in the future. Ciao. Ok, vámonos con Matt Sinner y Giorgia Colleluori y esto que se llama Last Exit Hell, y ya saben la sorpresa con el blues que viene después, aquí en Rockline. Solo tocamos éxitos en Rockline.
unforgiving look. You go to sacrifice. Advice stronger than logic. A morbid sense was funny. In your unforgiving smile, you will not decide. Even if your demons are ready to break free, you have all the power, shake it up. Even it's a battle that you will never win. Set the world on fire, burn it up. Last train to heaven, last exit hell, but I can't see you, but I feel you. It's the last train to heaven, last exit hell. I can promise you will shake the devil's hand. Holding on to my heart, lost in the world of lies. In your evil deep red eyes, I can see the fear inside. Chasing my dreams, lost in the dead of night. It's time to start the fight when good and bad collide. Even if your demons are ready to break free, you have all the power, shake it up. Even it's a battle that you will never win. Set the world on fire, burn it up. Last train to heaven, last exit hell, but I can't see you, but I feel you. It's the last train to heaven, last exit hell. I can promise you will shake the devil's hand. Even it's a battle that you will never win. Set the world on fire, burn it up. Last train to heaven, last exit hell, but I can't see you, but I feel you. It's the last train to heaven, last exit hell. I can promise you will shake the devil's hand. Somos tu conexión con el rock. I got a letter this morning. How do you reckon you read? It said, hurry, hurry, yeah, yeah, love is that I got a letter this morning. How do you reckon it read? You know it said, hurry, hurry, how come the girl you love is dead? Well, I grabbed my suitcase and took off down the road. When I got there, he was lying on a cooling board. Grabbed my suitcase and I down the road. Yeah, when I got there, he was lying on a cooling board. Well, I woke up right close, looked down in his face. Little boy lay here till the judgment day. Yes,
arms and I slowly walk away. Yeah, far honey. See you on Judgment Day. Oh, Judgment